Este fanfic no me pertenece. El link del autor está en la descripción. Capítulo 13. El consejo asume el control. Naruto. Crónicas de Uchiha. La mañana siguiente. Konohagakure no Sato. Salas del consejo. Él no puede ser serio. Cada par de ojos en la habitación era tan ancho como platos, con incredulidad grabada en cada una de sus caras. Como si alguien acabara de informarles que Madara Uchiha se había levantado repentinamente de su tumba y venía a promulgar su venganza por tratar a su nieto de la forma en que lo habían hecho. Sí, realmente era así de grave. Una pequeña hoja de papel garabateada con unas pocas palabras, además de un pequeño pergamino que se guardaba para hacerle compañía, era la fuente actual de incredulidad entre todos los residentes de la sala. No he visto bromear a Tobirama en... Bueno, se puso un dedo en la barbilla, fingiendo toda la inocencia evocada del mundo. Mito disfrutó de las miradas de incredulidad grabadas en cada una de sus caras. Quería seguir jugando un poco más, pero las cosas eran bastante graves para ella, ya que todas las personas comenzaron a actuar de manera infantil de repente. Pero esto... ¿Cómo? Bien, ¿por qué? Finalmente raspó a un atónito jefe del clan Hyuga. Y Satoshi Hyuga. Incluso el siempre estoico jefe del clan Hyuga no pudo ocultar su sorpresa al escuchar, más como leer lo que su Hokage les estaba ordenando que hicieran. Debió de tener sus razones, pero tenga la seguridad de que no consideraba que fuera lo suficientemente digno para que me dieran cuenta. Por lo tanto, estoy tan en blanco como cada uno de ustedes. La respuesta de Mito fue breve, fluida con una precisión relajada y practicada que demostró que su título de heredera y representante de su nación en la hoja no era para el espectáculo. Realmente tenía un estatus noble y honorable, y no tenía miedo de hacerlo. Enséñalo. Eso hizo que todos los miembros del consejo murmuraran y se pelearan. Cada uno de ellos se dio cuenta de que la mujer no tenía paciencia hoy en día y quería ver que se cumplieran estas órdenes, ahora mismo. Así que déjenme aclarar esto, dijo una Nara agudamente atenta, lo que, por extraño que parezca, estaba demostrando ser cierta hoy en día. Nuestro Hokage lo consideraba lo suficientemente digno para recordarle que él era su líder, como. Y Sarutobi Sasuke fue a tener algunas simples conversaciones de paz con el Raikage en terrenos neutrales en la Tierra de Fuego, como se nos informó correctamente. Justo antes de la partida de los dos, recitó formalmente en el ambiente silencioso de cada uno de ellos. Mito simplemente asintió, tirando de un mechón de su cabello escarlata detrás de la oreja para demostrar que estaba escuchando, por mucho que ella no quisiera, ella sí. Cada una de las otras cabezas del clan la miraba con escrutinio, para tener algún tipo de reacción, incluso una pequeña contracción de sus oídos para discernir si su forma revelaría algo para señalar que sabía algo más profundo que en ese momento. El jefe del clan Nara, Ensui Nara, por mucho que quisiera creer que pudo haber leído algo incorrecto en la carta, ya sabía que tenía una mente demasiado aguda como para haberse perdido algo. Y el rostro siempre noble y estoico de Mito en realidad servía para irritar sus propios nervios en el momento presente. Respiró hondo para asegurarse de que realmente iba a decir esto, sus palabras de Hokage, en voz alta por primera vez en esta reunión en particular. Los dos asistieron a la cumbre con Lord Sasuke actuando como su guardaespaldas personal, el único que le importa. El tono de sospecha en sus últimas palabras no fue perdido para Mito, pero ella no reveló nada una vez más, mucho para él y para él. El disgusto de todo Sasuke era uno de los mejores, no hay duda de eso, pero aún había algo sospechoso aquí. Cada uno de ellos podía sentirlo dentro de sus entrañas. Mientras el Raikage estaba allí con un pequeño contingente de sus propios Jounins. Tan pronto como estuvieron a punto de entrar en la pequeña aldea elegida para las conversaciones, fueron atacados. Por estos hermanos de oro y plata, los Juminos Kumo de rango B en los libros internacionales de bingo. Quienes luego procedieron a emboscarlos y mataron a todos excepto Kami, gracias a Sarutobi Sasuke y Senju Tobirama, mientras que los restantes están ahora en un descanso permanente. Las víctimas, cuyos cuerpos han sido recuperados y se encuentran actualmente en nuestra posesión a la que no fuimos notificados hasta ahora, puso un peso especial en esas palabras de nuevo para enfatizar su punto, aunque suspiró con cansancio cuando Mito simplemente cubrió su boca para bostezar suavemente. Genial, simplemente genial, ella era la perezosa aquí, mujer molesta, musitó cansadamente. Deben ser devueltos al enviado de la nube, que nos enviarán cuando respondamos a su misiva que llegó esta mañana. Todos miraron el pergamino al lado de la hoja escrita a mano de Tobirama como si estuviera envenenado o los mordiera cualquier momento fugaz ahora.
y Tenlos, y cada uno de nuestros aliados en ambos lados, lo que hace que todo el maldito mundo sea bastante comprensible, para poner a estos hermanos de oro y plata, que eran meros nobodies hace un par de días como ese, pregunté a los ronines que lo hicieron, y cito, emboscaron un tratado de paz entre dos aldeas principales ocultas. La hoja y la nube al atacar a sus respectivos cajes junto con sus escoltas para interrumpir dicha reunión. Todo en un vano intento de causar conflictos. Por lo tanto, para disipar el conflicto entre dichas naciones, intentó matar a los líderes respectivos mientras tenía éxito en una, a saber, el Raikage Nidaime de Kumogakure no Sato. Ensui terminó su recital del último pasaje de la carta de Tobirama y el silencio reinó supremo tan pronto como terminó. Sí, eso suena bien. Fue la indiferente respuesta de Mito lo que hizo que todos los que la rodeaban se pusieran a sudar. Esto es simplemente ridículo. Finalmente, el jefe del clan Inuzuka, el más volátil del grupo, finalmente había tenido suficiente. Tenemos en posesión de nosotros 5 equipos completos de Kumo Jounins, el mejor. Además, el propio Raikage, lo que significa que ahora mismo poseemos los secretos de su venerado Black Lightning Kekko y Genkai con innumerables secretos ocultos en esos cuerpos, ¿y quiere que los devolvamos a la nube? Se ha vuelto senil. La forma en que los ojos de Mito se estrecharon sobre el hombre colmillo mientras ella se inclinaba hacia adelante, apoyando los codos en la mesa era una visión bastante intimidante para todos. Todos sabían que el jefe del clan Inuzuka acababa de pisar un territorio prohibido cuando la temperatura de la habitación se redujo un poco. ¿Estás cuestionando el estado mental de tu líder Inuzuka? La forma en que dejó caer cualquier sufijo al dirigirse a él, lo hizo muy atento a la posición en la que se encontraba en este momento. Ella y Tobirama, junto con todos en Juyuchiya, eran todavía los 2 grandes poderes de esta aldea. Los Inuzuka aún no estaban tan cerca del poder en comparación con los 2 clanes poderosos, uno de los cuales se las había arreglado para agravar tontamente con solo una sola declaración que salía de la intolerancia pura. El resto de los jefes de clan eran lo suficientemente inteligentes como para sentarse en silencio y evitar la lucha de la mujer ya inquieta y volátil, que en este momento se dirigía a la idiota impulsiva que tenía delante como si estuviera reprendiendo a una niña de 5 años. No, mi señora, esa no era mi intención, simplemente, perdone, por favor. Su voz entrecortada fue cortada con frialdad por una furiosa heredera antes de que pudiera brotar más palabras de su boca. Cuida tu lugar. Su voz fría hizo que cada uno de ellos temblara. Les recordaron por qué ella era la primera dama actual de la aldea y por qué todos la respetaban tanto como a Shoda y Okage. Y recuerde que la próxima vez que el que usted llamaba tan descaradamente senil sigue siendo su Hokage actual, y podría ser condenado por traición como tal. Esta es una dictadura militar incluso con las leyes de clanes democráticas vigentes. Tenlo en cuenta la próxima vez que hables. Ella lo rió con severidad, el hombre se sentó tan pálido como una hoja de papel mientras asentía silenciosamente. Cada uno de ellos sabía que tenía cierta habilidad con las palabras, y cuando llegó el momento, su genio era tan legendario como el poderoso clan del que provenía. Me disculpo, mi señora. Su voz era débil, y la tensa, una sonrisa casi asustada que le dio hizo que pareciera que iba a desmayarse en un momento fugaz ahora. Ella le hizo un gesto brusco con la cabeza, mostrando a todos que había aceptado su disculpa, aunque no le gustaba mucho si su expresión un poco molesta era algo por lo que pasar. Ella siempre fue una mentora cuando se trataba de palabras, especialmente maniobras políticas. Su crianza había sido como una noble heredera, y como tal se esperaba que fuera así. Y aún no había caído tan suave, cada uno de ellos recordaba ese punto, de manera bastante vívida en el caso de un cierto Inuzuka. El aura que aún conservaba les hacía recordar que estaba allí, en lo más alto de la jerarquía, sin siquiera anunciarse como tal. Todo el tiempo se mantuvo fuera del camino de todos, hasta que su presencia era realmente necesaria para el pueblo, al igual que hoy. ¿Puedo preguntar por qué Lord Hokage nos está ordenando como tal, mi señora? El jefe del clan Yamanaka fue el que se atrevió a preguntar mientras se ocupaba de poner todos los honoríficos, y se puso nervioso cuando su esbelta ceja se alzó en silenciosa contemplación durante unos segundos, lo que pareció una eternidad para el hombre. Ella había tomado esa pausa a propósito. ¿Puedes preguntarme? Ella respondió simplemente, la esquina de su labio se movió hacia arriba ligeramente en la diversión al ver sus estupefactas expresiones al darse cuenta de lo que acababa de decir. Cada uno de ellos soltó suspiros de alivio al verla volver a la normalidad y ya no ser su noble. ¿Por qué Lord Hokage nos está ordenando esto, mi señora?
Daichi Akimichi preguntó con una voz que reflejaba su propio alivio, y ella golpeó su dedo índice en su barbilla unas cuantas veces como antes, pensándolo bien. Eso no lo sé. Él nunca consideró que me lo dijera y yo nunca pregunté. Su simple respuesta en su voz siempre suave pero melódica hizo que casi todos se cayeran de sus sillas. Oh, esto era demasiado divertido para ella, eran demasiado fáciles. Ahora creo que me despediré. Es hora de mi té de la tarde y no me gustaría evitar que los caballeros regresen a su trabajo. Ella apuntó su elegante dedo índice a las pilas sobre las pilas de papeles por cada uno de sus lados, que se reproducían a sí mismos cada segundo que pasaba para hacer que su existencia fuera conocida por todos. Mito se rió suavemente en su manga al ver todas sus cabezas golpeando la mesa al unísono, recordando cómo su difunto marido solía hacer lo mismo, mientras que Tobirama entonces se puso de pie, girándose para irse antes de seguir por el camino de la memoria y se ahogó en las tristezas pasadas de las que estaba tratando de escapar. «¿Mi señora?» Una llamada detrás de ella la hizo detenerse momentáneamente, y volvió a mirar al hombre que la había llamado. Sorprendentemente, se había convertido en el mismo hombre al que acababa de reprender unos momentos antes. «¿Cómo está Tsunade Hime?», preguntó el jefe del clan Inuzuka, la preocupación en sus ojos. Los ojos de Mito se suavizaron al escuchar eso, y al ver a cada uno de ellos mirándola con curiosidad, excepto a la cabeza del clan Uchiha que no podía preocuparse menos por el bienestar de un Senju, pero aún así parecía un poco interesada. Mito recordó la conversación que acababa de tener con la chica hace un tiempo, había molestado mucho a la chica. Mientras tanto, pellizcaba esas adorables mejillas de ella hasta que estaban a la altura de su cabello, y señalaba sutilmente el hecho de la dirección a la que la llevaban los sentimientos de la pequeña niña rubia. La hizo sonreír con cariño al recordar a su pequeña niña, realmente la adoraba demasiado como Ashirama lo había hecho antes que ella. Tobirama tenía razón, ella dejó escapar un suave suspiro. Ella está bastante bien ahora, no hay de qué preocuparse. Ella respondió al hombre en un tono suave. Un tono que hizo que el corazón de todos se calentara al ver este lado materno de ella saliendo a la luz. El efecto que tuvo en cada uno de ellos fue realmente increíble. Hace un momento era aterradora, y ahora, unos momentos más tarde, era increíblemente tranquila y cariñosa. Era la razón principal por la que cada uno de ellos la respetaba tanto, no porque ninguno de ellos lo admitiría en voz alta. Akio Inuzuka asintió en silencio mientras una pequeña sonrisa brillaba en sus propios rasgos salvajes. Por mucho que todos trataron de ocultarlo, cada uno de ellos se enamoró de la chica tan discretamente como pudieron, tanto como su abuela lo hizo ella misma. El amor y el cuidado que su amada Shodai le había bañado en su juventud aún estaba fresco en la mente de todos, y su pérdida unos años antes hizo que todo el pueblo la tratara como debería ser la realeza, en un nostálgico recuerdo del hombre que una vez aclamó como un dios entre los shinobi. Nunca se le pidió que pagara por comida en los restaurantes de Akimichi, ni por ningún otro servicio del clan, ya sea que tuviera el dinero o no. Aunque debido a la forma en que Mito la alzaba y por lo estricta que era en tales asuntos, solo hubo unas pocas veces selectas en las que realmente sucedió. Entonces, fue natural que cada uno de ellos mostrara un poco de preocupación por el bienestar de dicha princesa que había perdido a su familia hace un par de días. Su extraña actitud en blanco los había preocupado mucho a cada uno de ellos, y esperaban que ella volviera a su estado anterior tan rápido. Ella era la luz de la aldea en los ojos de todos, después de todo. Cada uno de ellos mantuvo sus ojos en la elegante mujer que con gracia salió de la silenciosa habitación. Sin otra palabra, ni siquiera una mirada, mientras nos giramos hacia los participantes del tiempo, sin embargo, ahora me siento un poco aliviado y enaltecido al mismo tiempo. Realmente deseaban que ella le pasara partes de su mismo rostro y noble carácter a su querida nieta que ella, no todos, adoraba tanto. Bueno, una vez más, Ensui se convirtió en el moderador para sacar a todos de su estupor como siempre. «¿Escuchaste a la mujer problemática? Terminemos con esto», dijo con su habitual actitud relajada, regresando con toda su fuerza y cada uno de ellos sonrió con silenciosos asentimientos de acuerdo. «Sí, no espero otra reprimenda», murmuró la cabeza del clan Inuzuka en voz baja. Sin darse cuenta de que lo había dicho en voz alta hasta que escuchó una serie de carcajadas de todos los que estaban a su lado, y se echó a reír con humor mientras se lanzaba al trabajo que aún se acumulaba silenciosamente a sus lados, tratando de casi enterrarlos en él si lo ignoré más.
No hace falta decir que, si bien ninguno de ellos se dio cuenta de lo que Tobirama había hecho al retorcer la verdad, apuntaba toda la culpa a dos shinobi de la nube leal y, de hecho, demostraba que eran traidores alimentando el fuego en sus corazones cuando la hoja regresaría. Cuerpo intacto, pero destrozado de su amado Raikage de vuelta a salvo y sin ninguna resistencia en absoluto. Todo el tiempo, la hoja limpiaría sus propias manos de la culpa, al menos en público y, por el momento, hasta que las fases posteriores del frío de la piedra los planes de Senju se materialicen más adelante, no habría nada que la nube pudiera hacer. Para que no arruinen su imagen delante de todo el mundo. Cualquiera podría discutir el punto de que poner a un pueblo en contra de su propio shinobi, que aún lo era completamente poco ético. Pero así era como era Tobirama Senju, sin importarle los sentimientos personales de nadie. Frío, calculador, astuto, y un hombre que haría cualquier cosa para ver una situación según lo que necesitaba, o más bien quería manipularlo según su voluntad. Él era ese tipo de hombre. Era un verdadero shinobi. Campos de entrenamiento de Konoha. Vamos, Naruto, patea el trasero de ese bastardo. La aclamación colorido, aunque alegre, de un inesperado y bienvenido espectador aplaudió a los dos chicos que ahora se encontraban en medio de un exuberante campo de entrenamiento verde y animado. Jiraiya dejó escapar un fuerte silbido, sin querer renunciar a la oportunidad de ver cómo le pateaban el trasero a sus compañeros de equipo. La pérdida prematura y lamentable era más como si se pusiera explícitamente. ¿Cómo vamos a hacer esto?, preguntó Naruto, con las manos aún metidas en el bolsillo mientras intentaba quitarse los largos y agitados mechones de sus ojos sin necesidad de poner sus manos en uso, a menos que fuera absolutamente necesario. No era perezoso, ten en cuenta que era simplemente, eficiente. Sí, eso fue todo. No hay ninjutsu, matando o mutilando golpes. Algo así como los golpes y los golpes letales o fatales van. Orochimaru preguntó más de lo indicado, y se encogió de hombros con indiferencia de su oponente, que no pudo ver ningún problema con dichas reglas. Bien, Jiraiya, puedes ser el árbitro de nuestro palo. La voz de Naruto se desvaneció de una de indiferencia a la de uno petrificado cuando vio a Jiraiya sonriendo como un idiota mientras se frotaba las palmas, como si quisiera encender un fuego con solo frotar sus palmas. Orochimaru solo suspiró con cansancio, bastante acostumbrado a las travesuras de su compañero de equipo por ahora y no se molestó en perder su tiempo y recursos en señalar la idiotez de dicho chico a su atención, no como si funcionara cuando lo señaló las primeras veces. Bien, entonces, comenzaremos en 3, 2, 1, Jiraiya contó para aumentar el suspenso, mirando a los dos chicos como un árbitro serio mientras levanta su brazo en el aire. Ambos muchachos se pusieron un poco serios. Orochimaru flexionó sus manos en la pelea con la que hacía mucho tiempo que esperaba probarse a sí mismo. Y Naruto gana. Los dos muchachos se lanzaron hacia adelante, la realización se fijó en sus mentes un momento demasiado tarde y ambos cayeron en la cara del suelo primero mientras se deslizaban uno cerca del otro cómicamente. Un ruido fuerte se escuchó en los claros un momento después. ¿Cómo puede ganar cuando ni siquiera pelea, idiota?, gritó una voz fuerte de niña. Un puño golpeó suavemente a Jiraiya en la cabeza, sin nada de su poder habitual detrás de él, mientras que el niño frotó el pequeño bulto adolorido infantilmente. Su forma se encogió al ver a su propia compañera de equipo y se enamoró ahora de pie a su lado. Una mano en sus caderas que estaban inclinadas hacia un lado mientras una expresión molesta estaba pegada en su rostro. Un tono rosado aún limpiando sus mejillas permanentemente que no escapó a la atención de dicho niño que fue víctima de su puño, mientras murmuraba estúpidas excusas como él perdería de todos modos o que él era un perdedor para calmar a la furiosa Kunoichi. Abajo. Hizo cualquier cosa menos que. Sus ojos dorados se volvieron hacia el centro del claro, observando con una ceja levantada a los dos muchachos que se sacudían la ropa mientras volvían a tomar sus posiciones iniciales, otra vez. ¿Y por qué aún no empezaron ustedes dos? Ha pasado bastante tiempo desde que te dejé, ya deberías haberlo hecho, ¿no? No pudo evitar preguntar su pequeña pregunta en voz alta. De hecho, habían pasado un par de horas por la mañana desde que ella había estado con su abuela, quien estaba bromeando de nuevo esta mañana. Ninguno de los muchachos se había enfrentado ayer, y ambos consideraban que era bueno descansar primero para que fuera una pelea justa, ya que Orochimaru ya había tenido una sesión de entrenamiento espantosa el día anterior que no habría pensado en su tan esperada feria en su mente. Naruto no tuvo objeciones con otro día de descanso, de todos modos, fueron pocos y distantes entre estos días. ¿Quién sabe cuándo conseguiría otro como estos?
Bueno, íbamos a hacerlo, pero luego decidimos desayunar. Tsunade levantó una ceja al ver su tímida sonrisa mientras se frotaba el cuello en su habitual garrapata nerviosa que ella ya sabía de corazón. Y los conocimos. Orochimaru señaló con un dedo que apuntaba por encima de ella, y solo entonces Tsunade levantó el cuello para ver 2 pares de sandalias colgantes 3 ramas en lo alto del árbol, justo al lado de ella. Caminando un poco hacia un lado, vio a Sakumo y Dui masticando unas albóndigas de una bolsa mientras ambos la saludaban con la mano. Ella les devolvió el saludo felizmente por cortesía. «Oye, ¿qué están haciendo ustedes dos aquí?», preguntó ella con toda curiosidad y evidencia, la primera sacando lo mejor de ella. «Los conocimos cuando venían aquí hace un par de horas», Dui habló simplemente, sacando una bola de masa en sus dientes y Tsunade asintió, pero aún no entendía del todo la actitud nerviosa de Naruto, o la molesta de Sakumo por esa manera. Naruto decidió que debía tratarlo, y los 4, de hecho, a tomar un desayuno. El genin de cabello plateado entrecerró los ojos, acusándolo de manera acusadora a su compañero de equipo, que sacó la lengua juguetonamente al chico de aspecto molesto en lo alto de los árboles. Cuando los ojos curiosos de Tsunade se volvieron hacia él para pedirle una explicación, dijo que el chico rubio decidió darle su parte también. «Me quedé sin dinero», fue su simple respuesta, y el estrechamiento de los ojos más peligrosamente de Sakumo hizo que Naruto lo mirara con desafío. Por cómica que era la situación para Tsunade, ella permaneció en silencio para ver cómo se desarrollaba aún más. «Y mi dinero es gratis, ¿verdad?». Sakumo le devolvió la pregunta, sin nada más que un poco de ira juguetona que solo Tsunade podía decir después de todos los años que había pasado con los dos, aparte de que Naruto era la tercera rueda en el carrito de su pequeño amigo. «Oye, eres rico. Deja de ser tan barato». Naruto apuntó con un dedo acusador al chico, quien se enojó con furia en la rama en la que estaba sentado encima. Sin embargo, Naruto sabía muy bien lo que vendría en unos momentos, y le encantó esa parte. «No soy rico». En el propio estrechamiento de los ojos de Naruto, él gruñó en derrota. «Mi familia está un poco más adinerada. Pero usted debería conocer que el padre no recibe el dinero fácilmente», le gritó con un enrojecido rostro al recordar la larga conferencia que había escuchado por la mañana por haber gastado su dinero descuidadamente cuando le había pedido a su padre una asignación anticipada por adelantado hace un par de horas. «Yo soy fuera demasiado. Te lo devolveré una vez que vamos a regresar a algunas misiones». Su respuesta sorprendió a Tsunade y a todos, además de Sakumo, que ya lo habían descubierto hace mucho tiempo. El orgullo de Uchiha no lo dejó recibir ningún favor de nadie, prefería devolverlo para que supiera que esto era muy probable. También, aunque no significaba que tuviera que aceptarlo. «¿Te pido dinero de vuelta?», gritó a su vez, y las chispas empezaron a levantarse entre sus miradas. «Entonces, ¿por qué infierno estamos combatiendo y gritando?», gritó Naruto. Sakumo se erizó aún más enojado por razones que resistieron a cada célula inteligente en su cuerpo. Así que respondió tan inteligentemente como pudo. «¿Cómo diablos debo saber?». Ambos muchachos jadearon un poco por el esfuerzo de su concurso de gritos. El silencio cansado se rompió por el sonido de risitas melódicas que venían de al lado de Jiraiya. «Ustedes dos son tan grandes tontos». Tsunade se echó a reír divertidamente, agarrando sus costados mientras se inclinaba hacia adelante cuando empezó a doler un poco. Tanto Naruto como Sakumo la miraron fijamente por un momento, antes de que las sonrisas comenzaran a aparecer en sus caras y se echaron a reír. Con el resto siguiendo unos instantes después. «Oí. Sakuno Baka, guárdame unas bolas de masa para mí también». Los ojos del genin de cabello plateado se enojaron al escuchar ese estúpido apodo que no había dejado su lado desde su infancia, y no parecía que se volvería infiel en un futuro cercano. Tsunade corrió por el árbol, saltando de un par de ramas para acelerar su búsqueda y saltó a su lado rápidamente. Ella hábilmente sacó 3 pinchos de su bolsa cuando él trató de alejarse de ella. «¡Ey, esos son míos!». Su voz se horrorizó al ver su propia bolsa vacía, mientras que él solo tenía una. Y él fue el que pagó esas malditas cosas en primer lugar. Tsunade frunció el ceño por un momento, haciendo una mueca que ella cedió y le devolvió un pincho antes de masticar una bola de masa feliz. Sakumo, aunque continuó mirándola suplicante por un poco más de misericordia, él también estaba bastante hambriento. «No voy a devolver más», murmuró con fuerza entre un bocado al ver su mirada expectante que esperaba un poco más de misericordia de dicha chica. Ríos de lágrimas corrían por sus ojos al carecer de comida que él mismo había comprado para ellos. Y al instante arregló la situación arrebatando al último de los 4 que Dui había tomado y que miró a su amigo con los ojos abiertos. «Sakumo tan malvado.
El chico se quedó sin aliento, mientras Akumo se preguntaba si era una buena idea. Pero cuando la bola de masa se derritió en su boca. No hace falta decir que valió la pena. Shinobi no juega a limpio Dui. Esa es la táctica Shinobi 101. Habló después de tragar una golosina y el sudor cayó cuando Dui sacó una libreta de su bolsillo y comenzó a tomar notas con asentimientos vigorosos. Yosh. Excelente consejo, Sakumo sonrió, él era tan fácil de, pero todavía no tiene remedio. Dui terminó y Sakumo aplastó sus pensamientos preventivamente, había hablado pronto. Vamos, ustedes dos, lleguen a eso. Quiero verlos pelear. Tsunade rompió el ensueño de todos y ambos competidores se pusieron serios al escuchar eso. Ven Naru. Puedes hacerlo. Aplaudió a la chica solitaria en el campo, sin notar la extraña mirada que Jiraiya le lanzó a ella antes de animar alegremente al niño. Realmente tengo algunos compañeros de equipo fieles, Orochimaru murmuró por lo bajo al escuchar a sus propios compañeros de equipo gritando en su contra. Una cosa era decírselo a él, pero animar a su enemigo en voz alta sin respetar sus propios sentimientos. Incluso él no haría eso, bueno, tal vez lo haría. Pero eso fue solo porque él estaba, bien él. Muy bien. Yo seré el árbitro. Ustedes dos comienzan cuando esto cae al suelo, Kai. Tsunade gritó mientras agitaba un pincho vacío en sus manos. Ambos muchachos en el medio asintieron, claramente aliviados de tener un mejor árbitro que no era parcial en absoluto. Tsunade lo sostuvo frente a ella, mirando a los dos con una sonrisa. Ella dejó que sus ojos se detuvieran en Naruto por un momento demasiado largo, quien le dio una pequeña sonrisa de tranquilidad cuando dejó que el palo entre sus dedos se deslizara. Orochimaru miró el palo que caía con los ojos entrecerrados, con sus ojos amarillos entrecerrados esperando verlo caer al suelo en cualquier segundo. Naruto hizo lo mismo con sus propios ojos azules, ambos se miraron el uno al otro por una fracción de segundo antes de mirar hacia atrás al palo que caía con toda su atención, parecía una eternidad demasiado larga para ambos genin. Tan pronto como el palo golpeó el suelo, los ojos de Naruto se llenaron de color carmesí mientras él estaba en un borrón, dejando una estela de polvo detrás de él. Orochimaru ya había esperado que hiciera el primer movimiento, después de escuchar de Tsunade en innumerables ocasiones lo ofensivo que era su mejor amiga cuando se trataba de combatir. Aunque todavía estaba sorprendido por decirlo menos cuando Naruto estaba de espaldas en casi ningún momento, muy alto en el aire. El rubio se giró en un arco circular horizontal mientras dejaba ir su talón por la parte posterior de la cabeza de Orochimaru. Justo como la rubia había esperado, Orochimaru se agachó. Pero el punto es que Naruto ya lo había esperado. El Uchiha se acurrucó en una bola, aún en el aire, giró su cuerpo como una rueda que avanzaba y dejó que su pierna izquierda saliera para que su oponente no tuviera ninguna posibilidad de esquivarla o incluso esperarla. Cada uno de los espectadores se encogió cuando un crujido repugnante resonó en medio de la naturaleza que los rodeaba. Tan pronto como el talón izquierdo de Naruto hizo contacto con la espalda de Orochimaru, el chico de ojos de serpiente se quedó sin aliento. Sus ojos se agrandaron mientras estaba aplastado contra el suelo, con la cara primero, con un golpe que, con la fuerza bruta que Naruto había conjurado gracias a su maniobra aérea, era realmente fuerte. ¡Wow! Jiraiya murmuró con asombro. Nunca había pensado que una maniobra tan flexible como la que se podía realizar en una fracción de segundo fuera posible, pero aquí la estaba presenciando de primera mano. Estaba seguro de que sus ojos y su mente estarían girando después de eso solo si hubiera sido él quien lo hubiera realizado. Pero se quedó pasmado cuando Naruto comenzó a retroceder, apartándose de la forma propensa de Orochimaru en completo y total control. El rubio se detuvo en un ligero deslizamiento, de rodillas miró a Orochimaru que todavía tenía el control total de sus sentidos. Orochimaru como Naruto había esperado de la extraña sensación que había sentido tan pronto como su talón había hecho contacto, se disolvió en una pila de barro. Esa fue una gran sustitución, Naruto elogió a su oponente en voz alta, realmente fue notable que tuvo la presencia de ánimo para sustituir. A fin de evitar cualquier seguimiento sorprendente de su punto ciego vulnerable, incluso si no hubiera esperado uno como este en primer lugar, su precaución lo había salvado de un golpe final en solo un minuto en el larguero. Él es bueno, pensó interiormente, levantándose y sacudiéndose las palmas de la tierra mientras miraba alrededor del claro vacío con cautela. Había querido acabar con esto rápidamente, pero otra parte de él quería que durara más. La parte interior de él que ansiaba la emoción del combate. El suelo debajo de él comenzó a volverse blando, las alarmas se dispararon en su mente y saltó, por lo que se alegró un momento después.
Todo el terreno debajo de donde había estado parado unos momentos antes, se convirtió en un pequeño río de lodo, uno que lo habría inmovilizado y lo haría un momento después si no hacía nada pronto. Rápido como un guiño, sus manos se volvieron borrosas a través de los sellos de las manos, que eran demasiado difíciles de seguir para cualquiera. Su dedo índice y el pulgar se curvaron frente a sus labios para el jutsu, que francamente se había vuelto casi instintivo para él. Estilo de fuego. Gran bola de fuego jutsu. Él exclamó. Respirando una gran cantidad de aire, sopló una enorme bola de infierno para quemar todo el barro debajo de sus pies. Las llamas golpean el pantano muerto en el blanco. El barro, dejando escapar un silbido de vapor, endureció el suelo casi instantáneamente. Además de eso, Naruto aterrizó un segundo más tarde y al instante estaba en guardia al ver todo el vapor que ahora lo cubría. Supongo que se olvidaron de la parte de no ninjutsu, señaló Dui. Sakumo meneó la cabeza de arriba a abajo en acuerdo con las palabras de su compañero. Pero era como Naruto para ni siquiera preocuparse por las reglas. Había visto esa pequeña sonrisa de pura alegría en su rostro justo antes de que abriera el jutsu de fuego que venía de Uchiha. El chico lo estaba disfrutando al máximo y no podía importarle menos las reglas ahora mismo, pensó, aunque no pudo evitar la sonrisa que se formó en sus labios dentro de sí mismo. Los dos niños en la rama miraron a su lado solo para ver a Tsunade mirando con los ojos entrecerrados en el vapor para ver cualquier signo de la pelea. Y ambos sonrieron al verla demasiado absorta en mirar para preocuparse por el mundo que la rodeaba en este momento. Eran de la misma opinión que ella un momento después. Las orejas de Naruto captaron el pequeño zumbido de su izquierda, mientras que sus ojos captaron el sutil cambio en el vapor desde esa dirección y se llevaron las manos a la funda de la pierna casi involuntariamente de sus instintos. Lanzar algunas estrellas de metal mortales con un movimiento de sus muñecas ejecutado por expertos que hubiera hecho a cualquier shinobi orgulloso. Sus shuriken se reunieron con los entrantes con una precisión que no era humanamente posible en esta retrospectiva para la mayoría de los shinobi muchos años mayores que él. Pero no era un Uchiha para nada. Sin embargo, para su sorpresa, no escuchó ningún sonido metálico como debería haberlo hecho. Eso lo confundió bastante ya que su objetivo era tan inmaculado como venían, así que había apuntado a sus shurikens con la mayor perfección. Entonces, ¿cómo diablos? Su Sharingan captó los objetos leves y brillantes que se dirigían directamente hacia él, el brillo no era perfectamente azul, lo que significaba que... ¡Mierda! Solo por el margen de un pelo esquivó el shuriken en dirección a su brazo derecho. Incluso después de esquivarlo por completo, y estaba muy seguro de que lo había esquivado limpiamente. Su bíceps derecho recibió un corte profundo. Este maldito vapor me está molestando ahora. El Uchiha fulminó con la mirada interiormente, su oponente no era el único que sabía Wind Release. Sus manos se juntaron en el sello del pájaro. Dejando que su chakra lo cubriera, lo dejó explotar un momento después de mezclarlo con dicho elemento para hacer que una gran ráfaga de viento se disparara a su alrededor. Nada mucho, no es que lo necesitara ahora mismo, pero sí hizo desaparecer el vapor que los rodeaba por completo. Naruto miró frente a él, agarrando su bíceps derecho que sangraba profusamente y manchaba su manga derecha de color escarlata tan fuerte como podía. Solo para ver a Orochimaru sonriendo algo ligeramente triunfante. El chico había aterrizado al primer golpe. ¿Debemos detenernos ahora? Orochimaru preguntó, su voz contenía más de una burla que de preocupación y los ojos carmesí de Naruto se estrecharon sobre él peligrosamente. ¿Se estaba burlando de él? Los tomos en sus ojos carmesí giraron a velocidades deslumbrantes, casi desapareciendo de la existencia en un círculo negro. Su Sharingan brilló con un carmesí sangriento aún más brillante que antes. Casi de una manera depredadora, cuando le dio de comer el chakra potente que había estado acumulando durante un tiempo, concentrándolo todo detrás de las bobinas de chakra en gran parte desarrolladas justo detrás de la retina de sus ojos. «Oh, chico», Dui susurró, ya sabiendo lo que venía. No debería haberlo molestado, murmuró Sakumo continuando sus palabras, y comenzó a concentrarse en su bola de masa en lugar de la pelea. Jiraiya, aunque miró hacia arriba bastante confundido al ver sus caras desinteresadas. Era casi como si creyeran que era. Se acabó. Tsunade terminó sus reflexiones en voz alta, saltando de su rama para estar a su lado. Jiraiya la miró con una mirada que gritó estúpida, no es que ella le prestara atención. Jiraiya la vio mirando atentamente la espalda de Naruto.
más específicamente su brazo sangrante que el Uchiha había agarrado con su otra palma, para reducir la pérdida de sangre tanto como pudo, y Jiraiya no podía entender lo que estaba pasando después de este punto en el larguero. Él vio que los ojos de Orochimaru se abrían de par en par y Jiraiya se confundió aún más cuando Orochimaru comenzó a aplastar sus manos alrededor de él, ante nada en particular. «Oí. Orochi, ¿a qué diablos estás golpeando?». Jiraiya le preguntó al chico de aspecto con retraso mental, que continuó con su estúpido acto de aplastar algo que no podían ver, pero que ciertamente podía. Unos segundos más tarde, Jiraiya vio que sus ojos se volvían vidriosos antes de caer de costado como un saco de papas caído. Tan pronto como golpeó el suelo, Dui lo atrapó en un destello verde para evitar de que su cara golpeara el suelo mientras Tsunade corría hacia el lado de Naruto a toda prisa. El Uchiha en cuestión dejó escapar un suspiro de cansancio y negó con la cabeza, le había costado un precio considerable. Ya podía sentir el dolor de cabeza dividiéndose, Genjutsu podría ser un dolor. Abrió los ojos en un abrir y cerrar de ojos, sintiendo dos palmas que cubrían sus sienes cuando sintió que una sensación de calma se apoderaba de él. Su visión se centró solo para mirar los orbes dorados siempre preocupados que había visto unas cuantas veces en su vida ahora. Era una Tsunade preocupada. ¿Qué le mostraste?, preguntó suavemente, dejando que un poco de su chakra entrara en su cabeza para calmar su dolor de cabeza crónico. Nada demasiado, solo algunas mariposas que le arrojaron sus venenosos poros de sueño para dejarlo inconsciente, murmuró, cada palabra causando que se estremeciera con un pulso en la cabeza. Tsunade se masajeó las sienes en círculos tranquilizadores, dejando que su chakra médico hiciera su trabajo para calmar su dolor y sonrió suavemente al verlo disfrutar un poco con una sonrisa de satisfacción en sus labios. Debió haber sido aquel de rango B con el que había estado haciendo retoques durante el último mes, reflexionó en silencio y dejó caer su técnica. Sin embargo, él podría haberlo hecho mucho dolor, ella lo sabía, solo un poco de retoques aquí y allá y sabía que esas mariposas podrían haber sido cualquier otra cosa. Algo doloroso. Sin embargo, ella se rió, al ver su enojado fruncir el ceño al sentir ese increíble alivio de no estar allí cuando dejó que su chakra médico cayera de sus palmas. Tengo que tener cuidado de que también imbécil imprudente. Ella lo regañó severamente, mientras golpeaba su palma lejos de la herida sangrante. El chico se encogió un poco al ver su rostro enojado, y no dijo nada más para no agravarla más de lo que ya podría haberlo hecho. Y déjala hacer su magia en ello. ¿Qué demonios le pasó?, Jiraiya finalmente preguntó, al ver a Sakumo poner dos dedos en la frente del niño desplomado mientras sostenía un medio sello de carnero con su mano libre para sacudir al niño y despertarlo con un pequeño pulso de su propio chakra. Lo puse bajo un genjutsu para noquearlo. Naruto habló con una mueca de dolor cuando Tsunade puso unas gotas de un líquido naranja en su herida, antes de meter el frasco de vidrio en su bolsa de cadera y poner un poco de algodón sobre la herida desinfectada. Ella aplicó algo de presión para detener el sangrado con fuerza, y sacó un rollo de vendaje antes de envolverlo alrededor de su brazo en círculos apretados. Apretándolo a propósito cada vez para verlo encogerse de dolor. Kuso. Sé amable. Casi siseó de dolor al sentirla haciendo el vendaje casi dolorosamente apretado. Ella sonrió un poco antes de convertirla en un ceño fruncido. Deja de ser tan bebé. Si no quieres sentir esto, entonces no te lastimes tan estúpidamente en primer lugar. Era solo un combate, no era necesario que ustedes dos se pusieran tan serios. Ella lo rió furiosamente, colocando el último nudo sobre la venda y sonrió descaradamente al ver que él asentía con la derrota. Realmente se había dejado llevar, pero aún así lo había terminado rápidamente y también pensó. Eso le enseñaría a ser tan imprudente como ese en un simple spar, pensó. Pero no hiciste ningún sello de manos. Tsunade parpadeó al escuchar eso. Dándose la vuelta para ver la cara pensativa de Jiraiya, decidió responder a sus preguntas y ponerlas a descansar. Él no necesita, fue su respuesta simple. Pero al ver que el pervertido parpadeaba de manera inconsciente, decidió elaborar su punto. Es un usuario de Sharingan. No necesita hacer ningún sello de mano para el genjutsu, ni siquiera un medium para inducirlo a su oponente. Puede hacerlo solo con el contacto visual. Pasó el momento en que Orochi lo miró en el ojo. Ella explicó con un asentimiento sagrado, sintiéndose muy inteligente de repente. Deja de revelar mis secretos, murmuró Naruto, fingiendo molestia y disfrutando mucho la mirada irritada que brillaba en sus ojos. Ya lo sabe. Sarutobi Sensei ya nos lo explicó hace unos meses. El Baka simplemente se olvidó.
replicó acaloradamente, sus mejillas se enrojecieron de ira y no vio el rostro tímido de Jiraiya al recordar la verdad detrás de sus palabras. Su sensei en verdad les había dicho que nunca miraran a un Uchiha con el Sharingan a los ojos si querían enfrentarlo en una batalla. Parece que Orochimaru también lo había olvidado, y el pensamiento lo hizo sonreír como un idiota al encontrar alguna información para avergonzar a ese bastardo atorado. Vamos, Mito Baa-chan me pidió que te llevara a almorzar a su casa. La suave voz de Tsunade rompió a los dos de su ensueño. Y Jiraiya miró al ver a Naruto a sentir con ligera envidia. Ella nunca lo había invitado a su casa en todos los meses que lo conocía, aunque él se había hecho conocer allí solo, pero ese no era el punto. El punto era que su enamoramiento nunca lo había invitado a su casa. Un momento después, se agachó detrás de ellos con la espalda hacia ellos y dibujó círculos en el suelo, una nube oscura que se cernía sobre su cabeza. Sí, vamos, escuchó a Naruto decir, incluso si se había olvidado de él, pensó, mientras lloraba lágrimas de anime. Oh, espera un momento. Casi lo olvido, Tsunade parpadeó inconscientemente ante la repentina exclamación de Naruto que se volvió hacia Jiraiya con una sonrisa. Jiraiya, dijo el chico animándose al oír su nombre, y le soltó el cuello felizmente. Ya estaba aceptando la invitación. Ya voy, aunque no esperaba que Naruto estuviera justo delante de él. En el aire para ser más específico, mientras gira su talón hacia su cara en un arco horizontal como lo había hecho para Orochimaru. Aunque a diferencia de Orochimaru, Jiraiya no era lo suficientemente consciente como para esquivar. Y hizo contacto, con un crujido repugnante mientras el chico de pelo blanco se lanzaba a un lado en un pequeño montón de polvo. Podía ver estrellas en su cabeza y muy probablemente tenía una mandíbula hinchada, si tenía suerte, sí, no tenía tanta suerte, lo más probable es que estuviera dislocado, lo que se sentía como si fuera. ¿Qué demonios había hecho para merecer eso? Era completamente inocente. No mires a Tsunade de nuevo. Rasguño eso, se lo había merecido. Sin embargo, Tsunade se había vuelto un poco rosado al escuchar eso y rápidamente se dirigió hacia la espalda de Naruto. Ella apretó la parte de atrás de su camisa en sus palmas y acercó sus labios a su oreja por pura vergüenza. Era un idiota. No tenías que hacer eso. Fue su suave susurro, fue tan vergonzoso. Si su abuela tuvo tanto como un indicio de esto. Oh, Kami, se estremeció al pensar en las interminables burlas a las que estaría abierta. Lo sé, pero quería hacer eso. Fue su simple respuesta antes de que saliera del campo y se dirigiera hacia los complejos del clan Uzumaki en su paso perezoso habitual. Como si nada hubiera ocurrido en primer lugar. Tsunade se arrodilló frente al niño que gemía dolorosamente en el suelo. Por muy pervertido que era, ella todavía lo compadecía. Eso parecía que había dolido. Sus manos apretaron sus mejillas en sus palmas, dejando que su chakra médico hiciera lo que pudiera para calmar momentáneamente su dolor. Un pequeño jadeo escapó de sus labios al darse cuenta de que estaba dislocado y ella sacudió al chico mareado para dejarlo despierto. Vamos, puedes venir a la casa de Baa-chan. Almorzaremos un poco y ella también te curará. Murmuró preocupada, volviéndose bastante confundida cuando vio un destello de horror en su rostro como si acabara de ver un fantasma. Era realmente tan aterradora. Los pensamientos de Jiraiya eran muy diferentes a los de ella. Si el siempre tranquilo, perezoso y pacífico Uchiha había reaccionado de esa manera por sus acciones que se habían cometido la mañana anterior, entonces la mujer severa, estricta y retorcida que había conocido antes, la misma que disfrutó mucho tirando y torciendo su oreja, si ella debía darse cuenta de sus hazañas. Tragó saliva y se estremeció. El solo hecho de imaginar lo que una abuela sobreprotector le haría le asustaría por completo y negó con la cabeza violentamente, lo que a la vez que le dolía, no sería nada comparado con lo que tendría que soportar si ella tuviera las manos sobre él. Voy a pasar, sus palabras y su voz estaban extrañamente apagadas, cortesía de su dolorida mandíbula y Tsunade parpadeó inocentemente. Estaba a punto de replicar en negativo cuando Jiraiya le dio un codazo en la espalda con suavidad para que siguiera su camino. Continúa, iré al hospital con Orochimaru, salió con una expresión encogida en su misma voz de lodo, desconcertando a la chica aún más. Pero sabía que no debía presionar los límites de alguien cuando sabía que la estaban enviando, así que simplemente asintió afirmativamente. Está bien, pero vas al hospital rápidamente, ¿eh? Ella le preguntó con voz preocupada, una que calentó su corazón que a ella le importaba. Él sacudió su cabeza hacia arriba y hacia abajo felizmente. Al menos no todo era malo, recitaba y casi bailaba por dentro.
Jiraiya observó con anhelo que la niña corría de regreso con un ligero salto para ponerse de pie al lado de Naruto, quien caminaba lentamente para que ella pudiera alcanzarlo. Y ambos comenzaron una conversación silenciosa entre ellos que él no podía escuchar. Sin embargo, sus risitas cada vez más suaves hicieron que su corazón palpitara y él se contentó con ver su cara alegre hasta que ella estuvo fuera de su vista y miró a Orochimaru ahora despierta con una sonrisa de dolor. Dejando que sus pies se abrieran paso hacia el chico de ojos de serpiente, decidió dejarlo ser su escolta para que pudiera rellenar esas molestas formas de cambio en el hospital que lo irritaban sin fin. Aunque estaba un poco confundido ante los ojos de Orochimaru, que contenían un destello que nunca antes había visto en esos ojos ámbar en todo el tiempo que lo había conocido. Una mirada de anhelo y pura curiosidad. Continuará.